¿Por qué? 630626. Predicado el miércoles 26 de junio de 1963 en el campamento de la Hermandad Asociada de Cristianos en Hot Springs, Arkansas, 1 hora y 20 minutos. Buenas noches, amigos. Es un gran privilegio estar aquí esta noche. Por un lado, estar de vuelta en Arkansas, y por otro, estar en el campamento. Creo que esta es la primera reunión de campamento a la que asisto en mucho tiempo. Recibí la invitación para venir y empezar con ustedes. Y he oído, desde que llegué, que la han pasado de maravilla en esta reunión. Estoy muy agradecido por ello. Y venía por el camino hace unos momentos con mi hijo, y hablábamos de hace años, cuando vine por primera vez a Arkansas. Fue la primera de mis reuniones. Cuando empecé, era en Arkansas, en las reuniones de evangelización, por cierto. Y desde entonces he dado 7 vueltas al mundo. Y ahora, estoy de vuelta en Arkansas. Como el dinero malo, siempre vuelve. En todos los lugares donde he estado, supongo, en Estados Unidos, he preguntado, ¿hay alguien de Arkansas aquí? Siempre he tenido amigos de Arkansas, casi en todas partes. Y siempre he dicho que algunos de los corazones más sinceros que jamás latieron, creo, estaban bajo esas viejas camisas azules aquí en Arkansas. Gente realmente buena. Los quiero. 2. Y estoy agradecido con Dios por la oportunidad de regresar esta noche a Arkansas, estar aquí con ustedes. Creo que aún nos quedan 3 noches de convención, y poder venir y expresar mi amor a Jesucristo, y tener comunión con ustedes y con nuestro excelente grupo de hermanos aquí, muchos de los cuales no conozco. Acabo de mirar a mi alrededor y vi a uno que sí conozco, el hermano Jack Moore. Casualmente, y a la hermana Moore. Los reconocí entonces. Y estamos muy contentos de estar aquí. Ahora bien, sé que todo el día deben cansarse, ya saben, físicamente cansados. Nunca nos cansamos de alabar y bendecir a Dios por su bondad. ¡Qué maravilloso es Él! Y. Pero todo el día, y luego, cuando llega la noche, aquí entro. Soy uno de esos ministros a los que se les ha dado la idea de hablar por mucho tiempo. Pero no creo que lo hagamos ahora, debido a la escasez de tiempo en la convención. Sin duda, han escuchado a grandes oradores durante todo el día y la convención. Y luego, estar aquí en el escenario ante todos estos excelentes oradores, me siento bastante pequeño. Uno de los ministros a los que acabo de estrechar la mano me dijo que este era su primer servicio en este tabernáculo, lo llamaría yo. No sé exactamente cómo, templo, o lo que sea. Y estamos ciertamente agradecidos de nuevo por la oportunidad de venir a una nueva iglesia, algo erigido para la alabanza y honra de Dios. ¡Qué maravilloso! Y acabamos de regresar, ¿o no? Acabamos de regresar, para las vacaciones escolares de los niños. Vivimos en Tucson, Arizona, ahora. Y ha hecho un calor terrible afuera. Pero nos damos cuenta de que hace un poco más de calor aquí en casa que afuera, debido a la tremenda humedad. Y eso nos desanima, después de acostumbrarnos al aire de allí. Llegamos a casa y tuvimos el primer servicio el domingo pasado. Vimos al Señor Jesús continuar con su gran obra de amor y poder entre la gente. Y sigo creyendo en el mismo evangelio que les prediqué hace 15 años aquí en Arkansas. Simplemente no lo cambien. Es Cristo. El domingo algo estaba sucediendo en la iglesia. Casualmente, miré a mi alrededor y vi a los caballeros en quienes se realizó el milagro. 5. ¿Sabes? A todos nos encanta presumir del Señor Jesús. Nos encanta. Una vez, una mujer me dijo que ese era el único defecto que podía encontrarme. Presumir demasiado de Jesús. Le dije, seguro que iré al cielo si solo tengo ese defecto. Presumir de Jesús. Y entonces, ella simplemente no creía que él fuera divino. Intentó decir que era solo un hombre, un filósofo, un profeta o algo por el estilo. Pero yo dije que era Dios. Y así es. Y ella dijo, puedo demostrarte que no era Dios. Y yo dije, oh, no creo que puedas hacer eso. Ella dijo, puedo demostrarte que solo era humano. Le dije, admito que era humano. Pero era humano y divino. Ella dijo, no podía ser divino. Y yo dije, oh, era divino, y es divino. Ella dijo, oh, no puede ser. Te lo demostraré con tu propia Biblia. Le dije, de acuerdo. 6. Y ella dijo, en San Juan, capítulo 11, camino a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró. Le pregunté, ¿y eso qué tiene que ver? Ella respondió, si llora, demuestra que no es divino. Le dije, señora, su argumento es más débil que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Le dije, usted lo sabe mejor. Le dije, era humano cuando fue a la tumba de Lázaro, llorando.
es cierto. Pero cuando enderezó sus pequeños hombros y dijo, Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y revivió, eso fue más que un hombre. Sigo creyendo que lo es. Juan 11:35 Jesús lloró. Juan 11:39 Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Juan 11:43 y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11:44 y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadlo ir. El domingo 7, mientras hablaba, pedí a la gente que se diera la vuelta en el tabernáculo y se estrecharan la mano. Y había un querido amigo, acabo de aprender a quererlo. Acababa de llegar a la iglesia, él y su esposa. Su esposa es enfermera titulada. Y él es inglés. Ella, noruega. ¿Cómo sucedió eso? No lo sé. Pero, sin embargo, ambos son buenas personas. Y este hermano tenía algo mal en el corazón, un cristiano muy bueno, y también un intelectual. Trabaja secularmente para contables, etc. Y se dio la vuelta. Y al hacerlo, sufrió un infarto y cayó al suelo, muerto. Y su esposa, como enfermera, lo agarró rápidamente y le tomó el pulso sobre el corazón. Había desaparecido. Y miré su rostro. Muy oscuro. Tenía los ojos vueltos hacia atrás. No solo cerrados, sino proyectados hacia adelante. Y él subí a la plataforma e intenté que el público se calmara. Mucha gente intentaba ayudar a la hermana, claro, en esa condición con su esposo. Alguien le había puesto algo sobre la cabeza, o mejor dicho, debajo. 8 y le tomé el corazón, el pulso en el brazo, y no tenía más pulso que el de ese trozo de madera. Entonces me arrodillé y oré. Señor Jesús, te ruego que devuelvas la vida a nuestro hermano Guay. Su corazón latió 4 o 5 veces, y volvió a latir con normalidad. Y volvió a latir. Intentaba hablar, pero no podía. La sangre se detiene, ¿sabes? Cuando el corazón se detiene. Y pasó bastante tiempo antes de que su sangre volviera a circular correctamente. Y lo oí llamarme. Y entonces volví a la plataforma. Hermano Guay, me pregunto si podría ponerse de pie para que la gente pudiera ver quién era el hombre. Ese es el hombre, que cayó muerto el domingo por la mañana. La hermana Guay, su esposa, enfermera, que estaba allí para tomarle el pulso. Así que, eso puede sonar muy extraño para quienes no creen estas cosas. Pero he visto al Señor Jesús resucitar muertos muchas veces. Y eso no es nuevo para nosotros. Entonces, no, creo que está bien presumir de Jesús. Pero creo que debería haber algo de verdad en lo que presumes. Así que lo he visto en los últimos 15 años, muchos casos infalibles, resucitar muertos, 9 especialmente uno en México, donde el hermano Mu y yo estábamos parados en la Ciudad de México. Un bebé murió una mañana a las 9 en punto, con neumonía, en un consultorio médico. Y, mujercita, no pudimos llevarla el hombre había repartido todas las tarjetas de oración. Y solo teníamos que numerarlas a medida que salían. No había más tarjetas de oración. Y esta pequeña hermana española, de unos 25 años, supongo, tenía un bebé muerto. Estaba lloviendo, y lo tenía debajo de una manta. Y la noche anterior había habido un hombre ciego que era, probablemente tan viejo como mi padre, probablemente 70 años. Era ciego, y recibió la vista cuando estaba orando por él. Y esa noche, la plataforma prácticamente era ancha como esta de aquí, con este montón muy alto, de 2 o 3 pies, solo con chalés, sombreros y ropa vieja que habían dejado allí. 10 y esta mujercita intentaba subir. Mi hijo Billy Paul vino y dijo, papá, tengo casi 300 acomodadores allí, y entre los 300 no cabe esa mujercita. Tenía un bebé muerto debajo de su mantita azul. Le dije al hermano Jack Moore, baja. El hermano Jack Moore y yo tenemos muchas cosas en común. No quiero decir que nos parezcamos, porque es un hombre muy guapo. Pero hay algo en el hermano Moore. Ambos nos peinamos igual. Tenemos muchas cosas en común. Pensé que nunca me reconocería. Tuvieron que bajarme, con unas cuerdas, creo, para entrar. Así que lo envié a orar por el bebé. Pensé, no lo harán, ella nunca notará la diferencia. 11 y entonces, comencé a hablar de nuevo, cuando el hermano Espinoza, muchos de ustedes, hermanos, lo conocen de la costa oeste, estaba interpretando. Está cerca de la Plaza de Toros en la Ciudad de México. Miré al público y vi una visión de un bebé mexicano, sentado, sonriéndome.
Así que dije, traigan a la señorita. Así que puse las manos sobre el pequeño cuerpo muerto, rígido y frío. Empezó a patalear y a gritar, y allí estaba, vivo. Envié a un mensajero, Espinoza lo hizo, a consultar con el médico para obtener una declaración antes de que pudiéramos redactarla. El médico escribió una declaración jurada de que el bebé murió esa mañana en su consultorio alrededor de las 9. Y esto fue alrededor de las 10:30 de esa noche. Y el bebé vive hoy, gozando de buena salud para la honra y gloria de Dios. 12. Así que, viendo tantas cosas sucediendo, no tendríamos que hablar de nuestro hermano Wai allí, pero la verdad es la verdad. Y Dios no hace esas cosas solo para, Él quiere que se sepa, y que la gente sepa que Él los ama. Y por la gracia de Dios, el hermano Wai está entre nosotros esta noche, vivo. Estamos agradecidos por eso. Pensé, estando en el campamento, al llegar aquí, que no quería interrumpir los buenos momentos. Billy me decía esta tarde, hablas de un Pentecostés auténtico y tradicional, dijo. Espera a llegar allí. Dijo. Cantan como si hubieran tenido la experiencia durante 50 años. Dije, supongo que algunos la han tenido, durante 50 años. 13. Y me encanta asistir a reuniones como esa. Creo que a todos nos gusta, donde nos metemos de lleno. Por ejemplo, solía contar una anécdota sobre la pesca en el norte de New Hampshire. Estaba pescando truchas. Y allá arriba, en la cima de la montaña, tenía una pequeña tienda de campaña. Una pequeña tienda de campaña del gobierno. Y encontré un lugar donde hay muchas truchas, debajo de un arbusto. Y había sauces de alce. Y cada vez que intentaba lanzar mi mosca, bueno, se enganchaba en el sauce. Así que esa mañana me levanté, fui temprano y pensé, voy a cortar esos sauces. Simplemente, si mataba un pez, me lo comería. Si no, lo soltaría, si tuviera todo lo que pudiera cuidar. Estaba allí arriba solo. 14. Y mientras estaba fuera esa mañana, de camino a casa, una osa vieja y 2 oseznos entraron en mi tienda. Y hablando de destrozarlo todo, la verdad es que lo destrozaron todo. Lo habían destrozado todo. Y pensé, al volver, oí un ruido. Miré alrededor de unos arbustos por los que pasaba. La osa vieja, y todos los demás, se lo estaban pasando en grande, rastrillando todo. Me vio, salió corriendo y desarrolló a sus oseznos. Uno de los oseznos vino, y el otro no. El pequeñín. La primavera, estaba tan alto. Estaba sentado, así. Y pensé, bueno, ¿qué le interesa tanto al pequeñín? 15. Y me di la vuelta y miré. Le dije, sal de ahí. Sal de ahí. Y se quedó allí sentado. Pensé, observé a la anciana, porque si te metes con sus cachorros, te araña. Así que la observé. Había un árbol bastante cerca. Tenía una pistola vieja y oxidada en la tienda, probablemente rota. En fin, no querría dispararle a la anciana y dejar 2 huérfanos en el bosque. Así que seguí observando el árbol, dándome la vuelta para ver qué le fascinaba tanto al pequeño, y, ¿sabes? Me gustan los panqueques. Y todos somos sureños, ¿no? Aquí son panqueques, ¿sabes? Y me encantan. Y sé, que no tengo mucho de metodista. Me gusta mucho echarles melaza. De verdad que los bautizo, se la echo por encima. Bueno, no me gusta solo un poquito de chispa, como se ve por aquí, en un poquito. Me gusta que llegue donde se vierte bien, ya sabes, y que quede bien mezclado. Tenía un cubo de medio galón lleno de sorgo. Un osito le había abierto la tapa y disfrutaba muchísimo de mi melaza. Y yo lo observaba desde la esquina. Metía su patita en el cubo, ¿sabes? Y no sabía cómo sacar la melaza, así que la metía en la melaza y la lamía cuando pasaba. Te diré que cuando por fin me acerqué y conseguí su atención, me miró. No podía verme. Era melaza de la cabeza a los pies. Su barriguita estaba igual de llena de melaza, y sus ojos, ni siquiera podía abrirlos para mirarme, ¿sabes? Intentándolo, pensé, es cierto. No hay condenación para quienes comen. Me recuerda a una buena reunión pentecostal, cuando metíamos los brazos en ese tarro de miel así de profundo, ya sabes, esa miel pentecostal. ¿Sabes? Lo curioso es que, después de llenarse la barriga y de que mi cubeta se llenara, se acercó a su mamá y a su hermanito. Y la mamá lo lamió. 17. Saben, espero que tengamos tanto éxito aquí que cuando regresemos a casa, los que no vinieron nos laman. Muy bien, vean. Cuéntenles las grandes cosas que el Señor hizo aquí en Hot Springs. Que el Señor los bendiga. Y ahora, creo que me dijeron que no llegaron a tiempo, o algo así, para anunciar la distribución de tarjetas de oración para orar por los enfermos, algunos números en tarjetas, para llamarlos y orar por ellos.
Y me gusta eso, porque denme una noche para conocernos. Y así, mañana por la noche, creo, van a distribuir sus tarjetas de oración en algún momento de la tarde. Eso es, ya. ¿A las 6? A las 6 de la tarde de mañana. 18. Ahora bien, pensé que esta noche tomaríamos una pequeña porción de la escritura y la leeríamos, a ver si podíamos encontrar lo que el Señor nos diría. Justo antes de abrir el libro, hablemos con el autor del libro, inclinando la cabeza. Antes de orar, con la cabeza inclinada, dejemos de lado todas las preocupaciones, las alegrías del día y el poco humor que hemos tenido, porque nos acercamos al Rey. ¿Hay alguna petición especial que quisieran que se recordara? Simplemente, levanten la mano y digan, Señor. En lo más profundo de su corazón, simplemente guarden su petición. 19. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, consideramos un gran privilegio venir a la congregación del Señor, para tener comunión juntos, testificar, contar las grandes cosas que has hecho y los lugares que hemos visitado. Y me recuerda a Hechos 4 en la Biblia, cuando regresaron y estaban hablando de lo que el Señor había hecho. Y todos oraron y el lugar donde estaban reunidos se estremeció. Dios, no estamos tan ansiosos, esta noche, de ver el edificio sacudido, pero nos gustaría que tú nos sacudas, Señor. Sacude nuestro entendimiento. Sacude nuestro ser, nuestras emociones, nuestros corazones de entendimiento, para que podamos salir de aquí esta noche más decididos que nunca a servirte. Para que podamos sentir la presencia de un nuevo y fresco Pentecostés del Espíritu Santo, derramándose sobre nosotros de forma fresca y renovada. Al igual que, allá en estos bosques y colinas de Arkansas hace 50 años, cuando los antepasados vinieron por aquí, con caballos y carretas, predicando este evangelio, querido Señor, que nosotros, los portadores de esta gran y digna causa que tú has enviado por aquí, no podamos avergonzarnos de esta gran cosa, sino que podamos caminar en los pasos de los que nos precedieron, Señor, portando el estandarte del Señor Jesús. Hechos 4, 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que otros, que aún no han aceptado este gran plan de salvación que Dios nos trazó en las Escrituras, predicho a lo largo del Antiguo Testamento, y hoy lo disfrutamos. Que haya una gran sacudida entre nosotros, Señor, y una renovación de fe y de esfuerzos. Te agradezco por esta convención para este grupo de personas que aún se aferran, Señor, en esta hora de pruebas, que vienes a la tierra para probar a quienes profesan ser cristianos. Que al final seamos hallados dignos de entrar en el gozo del Señor, que ha sido preparado para los redimidos desde la fundación del mundo. Bendice tu palabra. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor, recuerda cada mano que se alzó. Tú conoces el objetivo. Tú conoces el motivo. Tú conoces la petición detrás de esa mano. Ruego, Dios, que se la concedas a cada uno. Que cada hombre o mujer, niño o niña que alzó la mano, que anhelaba mayor salvación, un acercamiento más profundo, o conocerte como su Salvador, nunca abandone este lugar hasta que su petición sea respondida. A los enfermos y necesitados, oramos, Dios, que una ola de sanidad cruce este lugar, que ninguna persona débil que venga a este lugar se vaya de la misma manera que llegó. Tú, que puedes resucitar a un hombre de entre los muertos y presentarlo aquí ante nosotros, para demostrar que eres el mismo Dios que estuvo junto a la tumba de Lázaro, que lo llamó de entre los muertos, Dios, para que sepan que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquí está uno entre nosotros esta noche, que hace apenas unos días fue llamado de regreso de la tierra más allá de la sombra del conocimiento humano en esta vida. ¿Cuánto te agradecemos por esto? Bendícenos ahora, mientras estudiamos tu palabra. Porque en verdad, tu palabra es verdad. Tú y tu palabra son uno. No pueden separarse. Por eso, Padre, te pedimos tus bendiciones mientras esperamos que nos hables esta noche por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, si me lo permites, quisiera pasar a las Escrituras, etc. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Me acosté en la cama y me dormí. De repente, Billy se acercó y dijo, vamos. Dijo, ¿quieres decir que es hora de misa?
Tuve que sacar un puñado de pasajes bíblicos que había usado antes para hablar sobre ellos esta noche. Y pensé que tal vez repartiría tarjetas y oraría por los enfermos, etc. Desde que llegué, he notado que 2 personas estaban en K3, quizás para que oráramos por ellas esta noche. Ahora, Billy regresó y dijo: papá, no tuve tiempo para hablar de eso. Dijo: lo intentaremos mañana por la noche. Dije: de acuerdo. Si encuentras a los hermanos, reparte tarjetas. 23 Ahora, quiero que me acompañen al libro de 2 Reyes, capítulo 1. Y luego, también quiero que vayan a Jeremías, capítulo 8, versículo 22. Leamos solo una parte de esta escritura. Entonces Moab se rebeló contra Israel tras la muerte de Acab. Ococías cayó por la celosía de su aposento alto en Samaria, y enfermó. Envió mensajeros y les dijo: vayan a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si me recuperaré de esta enfermedad. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no es porque no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Ahora pues, así dice el Señor Dios: no te levantarás del lecho en que te has acostado, porque ciertamente morirás. Y Elías partió. Y luego, en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 22, dice: no hay bálsamo en Galaad. No hay médico allí. ¿Por qué, entonces, no se ha recuperado la salud de la hija de mi pueblo? 2 Reyes 1:1 Entonces Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. 2 Reyes 1:2 Y Ococías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 2 Reyes 1:3 Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 2 Reyes 1:4 Ahora pues, así dice el Señor: no descenderás del lecho en que subiste, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Jeremías 8:22 No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 24 Quiero hablar, si se nos permite, sobre el tema ¿por qué? Es una pregunta. Y Dios hace esta pregunta. Y Dios es eterno. Sabemos que lo es. Es eterno. Nunca tuvo principio, ni podría tener fin. La eternidad nunca comenzó, nunca termina porque es eterna. Y Dios no puede cambiar de opinión ni de camino. Por eso nosotros, como personas que no aceptamos credos si son contrarios a la palabra, porque creemos que Dios y su palabra son lo mismo. Lo creemos. La Biblia dice, en San Juan, capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, no puede retractarse mañana ni en ningún otro momento. Cuando Dios es llamado a tomar una decisión, y su única decisión es eterna. Jamás se puede cambiar. Deuteronomio 33:27 El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Y él echará al enemigo de delante de ti, y dirá: destrúyelos. Isaías 40:28 ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desmaya ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 25 Y Dios fue llamado a tomar una decisión por la raza humana en el jardín del Edén, cuando se cometió el primer pecado. ¿Podría alguna vez redimir a su hijo perdido para que volviera a tener comunión con él? Y fijó un programa. Nunca ha cambiado. Por la sangre. Y sigan las escrituras. Nunca se alteró ni cambió. Y nunca puede, porque es la decisión de Dios. Por la sangre. Aunque intentamos alterarla. Intentamos educarla. Intentamos denominarla. Intentamos hacer todo lo posible en la ley humana para intentar cambiarla, como hizo Adán con hojas de higuera, etc. Pero aún permanece. La sangre es el único lugar de comunión. 26 Por lo tanto, juntos, esta noche, podemos estar de pie, no como una sola denominación, puede que seamos muchos juntos, pero no podemos estar aquí para representar a una sola denominación. Tenemos que estar aquí en esta comunión bajo la sangre de Jesucristo. Todos podemos ser hermanos y hermanas.
Dios abre un camino para el hombre, y luego el hombre se niega a andar por él. Entonces, Dios tiene derecho a preguntar, ¿por qué no lo hiciste? Eso es lo que hizo entonces, y eso es lo que hace ahora. Y eso es lo que preguntará en el juicio. Preguntarán, ¿por qué? 27. Ahora bien, nuestra lectura de las Escrituras comenzó justo después de la muerte de Acab. Un rey malvado, un creyente en el límite, un hombre que sabía lo que era correcto, pero que no tuvo el valor de actuar y hacer lo que sabía que era correcto. Pienso, si este mundo no estuviera contaminado hoy con Acabs, esta cristiandad en la que vivimos está contaminada con Acabs, con hombres que realmente saben que es correcto entregar la vida, estar, para Dios, ser llenos del Espíritu y seguir las enseñanzas de esta Biblia, y sin embargo, sin el valor de perseverar y hacerlo. Me recuerda de nuevo a otra situación similar, en Sodoma. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían diariamente el alma justa de Lot, y que el alma de este hombre era justa. Y él observó los pecados de la tierra, y supo que, lo que estaba mal, que estaban haciendo mal, pero sin el valor para defender sus convicciones. No es de extrañar que el mundo entero se haya convertido en una Sodoma y Gomorra. Y como los lotes hoy, en todo el país y en todo el mundo, de pie en las iglesias, convencidos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que el poder es tan real hoy como siempre lo fue, no tienen el valor de subir al púlpito y denunciar el pecado, debido a alguna barrera que los excomulgaría de la comunión a la que se han unido. Todo se reduce a la sangre de Jesucristo, el único remedio. ¿Por qué? ¿Por qué? Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 29 Ocosías, hijo de Acab, se crió en un hogar tibio. No era del todo cristiano. Su madre era pagana. Su padre se casó fuera de la comunidad, con una mujer no creyente. Y eso siempre crea un mal hogar para cualquier niño, cuando la incredulidad y la fe intentan mezclarse. Si el padre hubiera sido un hombre de fe firme, el niño podría haber tenido una mejor oportunidad. Pero no la tuvo. No tenía, sabía que existía Dios. Sabía que existía Jehová. Y luego los dioses de su madre, y así sucesivamente. Estaba todo confundido. Luego, a la muerte de su padre, este niño en esta condición, un poco confundido, de una manera y de otra, y si esa no es una imagen de las tierras de hoy. Uno en la familia va por aquí, y el otro por allá. Y uno va por aquí, y otro por allá. No me extraña que estemos produciendo tanta delincuencia juvenil y todo tipo de cosas bajo el nombre del cristianismo. Es porque no hay unidad. No hay un verdadero llamado a Dios ni una defensa firme. Un Reyes 22:51 Ocosías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. 2 Pedro 2:7 Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 2 Pedro 2:8 Porque aquel justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 30 Ahora, encontramos que este hombre, heredero al trono de su padre, un día, en lo alto de su balcón, caminando, se cayó por la celosía. Podría haber estado demasiado ebrio y haber caído por la celosía, probablemente al piso de abajo. Golpeó un banco o algo así, rompiéndose algunas costillas o haciéndose un moretón. Y la enfermedad debió haberle provocado una infección en alguna parte, o el moretón, y le causó fiebre. Y estaba bastante enfermo. Claro, en aquellos tiempos no tenían los remedios que tenemos ahora. Quizás los médicos vinieron e hicieron lo que pudieron por él. Pero no tuvieron lo suficiente. Sabían que, lo único que podía hacer era acudir a un poder superior al que los médicos podían producir en su terminología médica. Y pensó en ir entonces, y mandó a llamar a su madre. Un Reyes 22:51 Ocosías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. 2 Reyes 1:2 Y Ocosías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: Id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 31 ¿Qué lección para las madres? Un niño suele escuchar a su madre. Y fue a Ecrón, donde estaba la estatua, su monumento, y le mandó que consultara al dios de su madre, Baal-zebub. Le dijo: Ve a consultar con el sacerdote de allí, y que consulten a esta estatua de Baal-zebub, para ver si me recuperaré de esta enfermedad que tengo. 2 Reyes 1:2 Y Ocosías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: Id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 32 Pero, ¿sabes?
Ese hombre gobernando, ¿te imaginas a un pueblo, que se suponía temeroso de Dios, dejaría que un hombre así gobernara? Es por la tibieza. Fue la condición en la que se había metido la iglesia la que puso a tal persona en el poder, o lo permitió. No creo que los tiempos hayan cambiado mucho. Parecen seguir siendo muy parecidos. Y que este hombre gobierne, que tenga la última palabra sobre el país, que consulte a alguna estatua de alguna idea pagana sobre su condición. Y luego, ¿sabes? Detrás de todo esto, no importa cuánto parezca que Dios ha apartado su rostro del pueblo, a veces lo hace para ver qué tipo de actitud adoptas. Todo hijo que se acerca a Dios tiene que ser probado y disciplinado. Hebreos 12, 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 33 Y luego, hay una pequeña mancha en un hombre o una mujer, cuando nacen del Espíritu de Dios, que es eterna. Y llegarás a un punto, en algún momento, donde todo lo humano en ti, en razonamientos, el diablo puede razonar para quitártelo. Pero cuando todo se desmorona, si esa vida eterna no está ahí, tú también caerás, porque puedes razonar para alejarte de Dios. Pero, un hombre que dice ser cristiano no tiene derecho al púlpito, ni a un cargo, ni a ser líder en ninguna parte, hasta que primero haya subido los escalones hacia un lugar donde ha nacido del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo de tal manera que nadie puede explicárselo. 34 Dios, cuando envió a Moisés a Egipto para liberar al pueblo, primero lo llevó al desierto y le quitó toda su teología durante 40 años, y luego se le apareció. Supo más de Dios en 5 minutos en presencia de la zarza ardiente que en los 40 años de aprendizaje que obtuvo. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Experimentar la zarza ardiente, donde la gente de lenguas sutiles, donde, la escritura dice que los dos espíritus en los últimos días estarán tan cerca que engañarán, si es posible, a los mismos elegidos. Éxodo 3, 1 Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Mateo 24, 24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Hechos 7, 22 Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Hechos 7, 23 Y cuando cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. 35 Un hombre debe primero establecerse en ese terreno sagrado con Dios, donde todos los teólogos, todos los doctores en teología, todos los razonamientos, todos los ateos, nada más puede justificarlo. Él estuvo presente cuando Dios vino, y sabe lo que sucedió. No se le puede sacar nada de la cabeza. Él estuvo presente cuando sucedió. Ese es el tipo de hombres que necesitamos hoy en el gobierno, en la iglesia y en cualquier otro lugar. En tiempos como este, para el liderazgo necesitamos un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. No un teólogo, sino un hombre lleno del Espíritu, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Les digo, si tuviéramos más de eso, la iglesia se vería un poco diferente de lo que es hoy. Las cosas serían diferentes si simplemente tuviéramos más hombres llenos del Espíritu de Dios, no siguiendo las tradiciones de los ancianos, etc. Marcos 7, 3 Porque los fariseos y todos los judíos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, manteniendo la tradición de los ancianos. Marcos 7, 4 Y cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de bronce y de las mesas. Marcos 7, 5 Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? 36 Ahora, encontramos que este hombre fue enviado allá para obtener esta información del dios de Ecrón, Baal-Zebub. Pero Dios siempre supo que lo estaba haciendo. Así que envió a un profeta llamado Elías. Le habló a Elías y le dijo, sube a cierto camino y quédate allí. Vienen mensajeros. Verán, no se puede ocultar nada a Dios, haga lo que haga.
Qué poco sabía ese hombre que Dios le estaba hablando a Elías allá en el desierto, en una pequeña choza de barro. Y que podía decirle que se parara en la esquina del camino y hablara con estos hombres. Que regresaran a él y le dijeran: así dice el Señor, que no se levantaría de esa cama. Y él dijo: pregúntale, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te impulsa a hacerlo? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es porque no tiene profeta? ¿Es por eso que lo hiciste? Bueno, tú sabías lo que pasó. Conoces las escrituras. Las tienes en tu propio palacio. Los sacerdotes están por allí. Seguro que las has leído desde niño. ¿Y por qué hiciste semejante tontería? 2 Reyes 1, 2. Y Ocosías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 2 Reyes 1, 3. Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 2 Reyes 1, 4. Ahora pues, así dice el Señor: no descenderás del lecho en que subiste, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. 2 Reyes 1, 6. Y ellos le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro, y nos dijo: andad, volved al rey que os envió, y decidle: así dice Jehová: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que envías a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? No descenderás, pues, del lecho en que has subido, sino que ciertamente morirás. Me pregunto esta noche, si Cristo viniera a la escena, o a la nación hoy, y la llevara a juicio, si no se hubiera hecho esa misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué nos quejamos en el gobierno sobre si debemos leer la Biblia en público? ¿Y por qué leemos todas estas tonterías? ¿Acaso nuestros antepasados no pusieron orden en esta constitución? ¿Acaso esta nación no nació sobre los principios de la Biblia? ¿Acaso no estamos aquí por la libertad de religión, para actuar en Dios como nos parezca adecuado, como estamos convencidos de que es la verdad? 38 Pero, verán, hemos hecho algo similar a lo que hicieron entonces. Simplemente dejamos que todo, la política, nos absorba, en lugar de respetar nuestra fe en nuestro Dios y en los hombres que defendieron la verdad. Y estamos dejando que la política lo domine, y votando por cosas que contaminan a esta nación. Y, bueno, estamos llegando a un juicio. Dios aparecerá algún día, con un poderoso profeta, hablará en esta generación y se lo dirá a la gente, y verán que es Dios quien habla. Pero no se arrepentirán. Será como entonces. Él dijo: ¿no hay Dios en Israel? ¿Será porque no hay Dios? Igual que Jeremías dijo: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Entonces sí, no pudieron responder a eso, porque sí lo había. Dijeron entonces: ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no ha sanado la hija de mi pueblo? 2 Reyes 1, 6. Y ellos le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro, y nos dijo: andad, volved al rey que os envió, y decidle: así dice Jehová: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que envías a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? No descenderás, pues, del lecho en que has subido, sino que ciertamente morirás. Jeremías 8, 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 39 Ahora, nos preguntamos eso esta noche. ¿Por qué? ¿No hay Biblia? ¿No hay Dios? ¿No hay diferencia? Si Dios va a llevar al pueblo a juicio, necesita algo por lo que juzgarlos. Debe haber algún estándar. Si los va a juzgar por la Iglesia católica, entonces, si los juzgan por la Iglesia romana, la Iglesia griega está perdida, las demás iglesias católicas están perdidas. Si juzga por la griega, la romana está perdida. Si juzga por la luterana, la metodista está perdida. Si juzga por la metodista, la luterana está perdida. No puede juzgarlo por una iglesia. Hay demasiadas organizaciones diferentes en ella. Pero Dios juzgará al mundo, dijo, por Jesucristo, y Jesucristo es la palabra, y la palabra es Dios. Y los juzgará por esta Biblia. Ese es el estándar de Dios. Debemos estar a la altura de lo que dice la Biblia. Y nos preguntamos por qué hay tanta confusión, tantas organizaciones, tantas diferencias que separan la hermandad, y todo eso. ¿Será porque no hay bálsamo en Galaad? ¿Será porque no hay médico allí? Me pregunto si Dios nos haría esa pregunta. Jeremías 8, 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan 12, 48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 40. Ahora bien, no era exactamente que no tuvieran médico. Sí lo tenían. Dios era el médico. Y no era porque no hubiera un Dios en Israel. Había un Dios. Y tenían un profeta a quien consultar, para averiguar qué eran estas cosas. Sino que era la propia voluntad obstinada del rey. Eso es exactamente. Y eso es lo que pasa en la nación hoy. Es la propia voluntad obstinada del pueblo. No es porque no tengamos el mismo Dios que cruzó el Mar Rojo con su pueblo, que los alimentó durante 40 años en el desierto. No es porque no tengamos el mismo Dios que teníamos en el principio. Es la propia obstinación del pueblo. No quieren doblegarse. No quieren tener nada que ver con la santidad y la pureza de vivir el estilo de vida bíblico. Prefieren pertenecer a la iglesia, inscribir su nombre en un libro y vivir como el resto del mundo, antes que someterse a las promesas y los mandamientos del Dios Todopoderoso. Eso es lo que pasa. Por eso las cosas van como van. La gente se aleja de la palabra. Nunca podrás enderezarte hasta que vuelvas al camino correcto. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 16, 35. Y los hijos de Israel comieron maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 41. Tú construiste este edificio. Si pones esa esquina aquí abajo, nunca lo construirás. Tienes que sentarte sobre los cimientos. Y los cimientos son la Biblia, la doctrina de los apóstoles y profetas, etc. La terquedad del rey, simplemente no quería quedarse ahí. No era muy popular. El verdadero camino de vida de Dios nunca ha sido popular. Nunca lo será, porque la predicación del Evangelio es locura para los que se pierden. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Ahora, aquí vemos que el rey era terco. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 1 Corintios 1, 18. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 42. Algo así como hoy, un paciente se tumba en las escaleras, ¿qué pasaría si un paciente fuera al médico y se tumbara en las escaleras, con una fiebre que lo iba a matar? Y el médico abriera la puerta y dijera, oiga, tengo la medicina aquí. Él respondiera, ay, no. Pase. Le pondré la inyección, la inoculación. No quiero su medicina. Y dijera, señor, ¿puedo ayudarle si entra? Bueno, no voy a entrar. Y el hombre se tumbara en las escaleras del médico y muriera en las escaleras del médico porque no aceptaba las vacunas para la fiebre tifoidea, fuera lo que tuviera. No aceptaba la vacuna, y el hombre moría en la puerta del médico. Ahora bien, el hombre, no se puede culpar al médico. Si tiene la medicina que curará la enfermedad, y el médico está dispuesto a dársela, y se la han proporcionado, y. El hombre se sentó, se acercó a la puerta del médico, se sentó allí y murió. No se puede culpar al médico. No se puede culpar a la medicina. Es el hombre el que tiene la culpa, muriendo en la puerta del médico con una enfermedad que existe una medicina para curar, que puede curarla, en su interior. Bueno, eso es solo una parábola. 43. Pero, ¿saben? Dios tiene la medicina dentro de su reino que curará toda enfermedad pecaminosa del mundo. Y la gente se sienta a la puerta de la iglesia. No solo eso, sino que se sientan en la misma banca, y mueren, y se pierden, y van al infierno porque se niegan a aceptar la medicina del médico. Amén. Así es. Se niegan rotundamente a tomar la medicina del médico. Por lo tanto, mueren de fiebre. Y la gente se sienta en la iglesia, y escucha los mensajes de Dios, y los cree, y no los acepta. No dirían, bueno, no creo que eso sea correcto. Algunos vendrán, dirán que están de acuerdo. Y dirán, sí, creo que es correcto.
Pero no lo harán, morirán, muriendo en las bancas de la iglesia porque no aceptarán el remedio. No lo harán. Lo que hace es quitarle un poco de popularidad a la gente. De alguna manera los golpea un poco. 44 tienen miedo de ese nuevo nacimiento. Ya sabes, cualquier nacimiento es un desastre. No me importa lo que sea. Si es en una pocilga o en un hospital decorado de rosa, es un desastre. Y también lo es el nuevo nacimiento. Te hará hacer cosas que no creías que harías. Te enderezará. Pero antes de que puedas enderezarte, tienes que superar ese desastre. Así es. Amén. Antes de que una semilla pueda nacer, tiene que morir y pudrirse. Y eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. No quieren morir y pudrirse para el mundo para poder nacer de nuevo del Espíritu Santo. Tienen miedo de ese nuevo nacimiento. Temen que los haga hacer cosas que no quieren hacer. Les quita la popularidad. Les quita el almidón. Oh, te diré, me alegra que esta noche haya una inoculación que te sacará de quicio, hermano, que sacará al mundo de quicio. Hará que la gente, la hermandad, se asocie sin importar las diferencias denominacionales. Hará que un par de overoles abracemos un smoking y gritemos: hermano, me alegro de verte. Amén. Claro. Pero tú, ellos tienen miedo de esa inoculación. Ay, Dios mío. Es peligroso rechazar la medicina del médico, ¿sabes? Si vas a él, y tiene miedo si rechazas la medicina, es peligroso. Puedes morir. Pero eso, simplemente mueres físicamente por no tomar la medicina del médico. Pero cuánto más peligroso es rechazar la inoculación de Dios contra el pecado. Hace un tiempo, tuve una pequeña enfermedad. Alguien me dijo: ay, Billy, me preguntó, ¿mantuviste tu religión durante tu enfermedad? Me dijo: ¿sabes, crees en la sanidad divina? ¿Mantuviste tu religión? Dije: no. Me mantuvo. Así es. No es la idea de que yo la mantuviera. Me mantiene. Cuando la sangre de Jesucristo fue derramada en el Calvario, Dios hizo una preparación. Cuando el hombre pecó por primera vez, se dejó un gran abismo que cruzó, sin posibilidad de retorno. Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto, y ese fue la sangre de un cordero o un becerro. Y ese sustituto perduró por años. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 46. Moisés estuvo bajo la inspiración de Dios cuando el pecado ni siquiera estaba divorciado. Simplemente estaba cubierto por la sangre de toros y machos cabríos. Y tuvo la gloria de Dios sobre él hasta que pudo crear moscas y ranas, porque una palabra es un pensamiento expresado. Y Dios trajo sus pensamientos a Moisés, y Moisés los expresó con palabras. Y cuando la palabra habló, el mundo entero fue enmarcado por la palabra de Dios. Hubo una época en que, ir a la escuela, mancharme la camisa con tinta negra. Mamá me quitaba la camisa y me decía: dámela rápido, cariño. Y le ponía aceite de carbón. Y lo único que hacía era esparcirlo, formando un gran círculo donde ponía el aceite de carbón en la tinta. Eso era todo lo que sabía. Era lo mejor que tenía. Éxodo 8, 5. Entonces Jehová habló a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8, 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino una plaga maligna de moscas en la casa de Faraón, y en las casas de sus siervos, y en toda la tierra de Egipto. Y la tierra se corrompió a causa de la plaga de moscas. Salmo 78, 45. Envió entre ellos toda clase de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. 47. Pero hoy es diferente. Fabrican una sustancia llamada lejía. Y. Es una sustancia química que, cuando la tinta vuelve a caer en el clorox, o lejía, lo que sea, al entrar en contacto con ella, ya no se encuentra ese negro. ¿Qué le pasa? Echas una gota de tinta negra en un cubo de lejía. No hay nada. No se encuentran vapores. Si yo fuera químico, puede que estas palabras no sean del todo exactas para la ciencia, pero diría: ¿qué es? Eso, agua, para empezar. Y luego tiene una sustancia química que la volvió negra. Solo hay un color original, y es el blanco. Todos los demás colores son perversiones de ese. Y ahora, digamos, y luego, si lo analizaras a partir de ahí, tal vez dirías: bueno, se convirtió en ácido al entrar en contacto con la lejía. Se convirtió en ácido. Bien, entonces, ¿a dónde fue el ácido? El ácido volvió, ahora, es de coloración de lo que estamos hablando en esto, del color.
48 digamos que regresó a las moléculas. Bueno, digamos, las moléculas 4x6 más 9 forman la molécula H. Si sale 4 más 6 más 8, ¿qué saldría? Rosa, en lugar de negro. Luego regresó de allí a los átomos. Luego de átomos más 1 más B2 más 3 hizo 4, lo cual, ponlo con la molécula H, ¿qué significa? Luego regresas al negro otra vez. Y luego, cuando vas más allá de eso, podrías ir a los electrones. ¿A dónde vas desde allí? Tienes que regresar. Porque es una creación, tuvo que venir de un creador. Él tuvo que hacerlo. Por lo tanto, regresó a su creador. Ese color que estaba en esa tinta, nunca puede regresar de nuevo. 49 Ahora bien, Dios, viendo que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado, nunca lo fabricó, sino que creó una sustancia química en la sangre de Jesucristo. Amén. Ese pecado, una vez confesado al mundo, ni siquiera se salva. Se elimina por completo. Y Dios ni siquiera sabe que alguna vez pecaste. Así es. Dijo que los puso en el mar del olvido, para no recordarlos más en tu contra. Entonces, hombres y mujeres se presentan ante Dios como hijos e hijas de Dios, con la naturaleza misma de su Dios en sus corazones. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Qué le ha pasado a la iglesia, cuando podemos ver que la sangre de Jesucristo remitió los pecados de tal manera que Dios ni siquiera recuerda que pecamos? Entonces, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. ¿Qué pasa? Es porque alguien ha estado enseñando estas escrituras a la gente. Esto es lo único que creo que se ha hecho, porque el remedio de Dios sigue siendo el mismo. Ahora, es peligroso rechazar la vacuna del médico. Cuanto más, Dios. Jeremías 31. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hebreos 10, 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 17 Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10, 18 Y donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. 50 Ahora bien, ¿cómo encuentra el hombre la medicina para que funcione en un ser humano? ¿Sabes lo que hacen los químicos o los científicos? Toman una enfermedad y descubren qué tipo de germen contiene. Luego consiguen algún tipo de antídoto contra el veneno, y así sucesivamente. Suficiente veneno para no matarte, y suficiente antídoto para evitar que lo haga. Y primero lo inyectan en un conejillo de indias. Le transmiten al conejillo de indias la enfermedad que tienes. Luego, le ponen el medicamento. Y si el conejillo de indias sobrevive, te lo dan. Así que es algo muy especial. Se lo dan al conejillo de indias y ven si lo soporta. Y si no muere, te lo dan. Ahora bien, no todas las personas están hechas como conejillos de indias. Así que a algunos les mata y a otros les ayuda. 51 Pero hay algo en esta inoculación que Jesucristo da. Ayuda a todos. No es un remedio, es una cura. Hoy en día, oímos decir que la principal causa de muerte son las enfermedades cardíacas. Discrepo con ellos, no por ser diferente. Simplemente discrepo porque sé que está mal. La principal causa de muerte es la enfermedad del pecado. Así es. No es una enfermedad cardíaca, es la enfermedad del pecado. Algunos dicen, bueno, hermano Branham, creo que ha exagerado un poco. Ahora, permítame preguntarle algo. Un hombre tiene que pecar. Yo solo tengo que pecar un poco cada día. Eso es porque nunca se ha inoculado, eso es todo. Nunca ha probado el remedio de Dios. Así es. Si lo hiciera, no lo haría. 52 Tengo que fumar. Algo me hace fumar. Prueba la inoculación una vez y comprueba si funciona. Dices, no puedo evitarlo. Bueno, toma la toxina de Dios una vez y verás cómo te afecta. Una mujer me dijo, no hace mucho, le estaba dando la lata por usar esa ropa vieja y escandalosa. Y ella dijo, hermano Branham, déjeme decirle, no tiene derecho a decir eso. Tenemos derecho a usar pantalones cortos si queremos. Le dije, supongo que sí. Pero si fuera cristiano, no querría usarlos. Ella dijo, espere, hermano Branham. Dijo, sabe que no hacen otro tipo de ropa, solo esa ropa sexy, y cosas así. Le dije, todavía tienen telas de terciopelo y hacen máquinas de coser. No hay excusa. Así es.
Es porque no quieren recibir la inoculación de la pureza del Espíritu Santo, la santidad tradicional de los campamentos, salvada por Dios. Amén. 53 Solía estar mal hacer esas cosas. Sigue estando mal. Cierto. Pero ¿qué pasa? Algo ha pasado. Antes la gente actuaba así, incluso los excomulgaban de la sociedad. Ahora, no pueden ser integrados a la sociedad hasta que lo hagan. Así que, como ven, depende de, donde esté tu corazón, allí estarán también tus tesoros, o donde estén tus tesoros, también estará tu corazón. Deben recordar que si aman al Señor con todo su corazón, vivirán limpios y puros. Mateo 6, 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 34 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 54 Anoche fui al supermercado, hace un tiempo, vimos algo extraño. Una mujer con un vestido. Era algo extraño en nuestro país. Meda me dijo, Bill, sé que algunas mujeres cantan en coros aquí en las iglesias. Las conozco, dijo. Y luego preguntó, ahora bien, ¿por qué? ¿Qué las hace? Y yo le dije, bueno, cariño, siendo misionera como yo, somos de otro país. Ella preguntó, ¿qué? Dije, somos de otro país, de otra nación. Ella preguntó, ¿no somos estadounidenses? Le dije, vivimos aquí, pero este no es nuestro hogar. Somos peregrinos. Buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fui a Finlandia. Vi cómo actuaban allí. Fui a Alemania. Vi cómo tenían el espíritu alemán. Fui a Suiza. Tenían el espíritu suizo. Llegué a Estados Unidos. Ellos tienen el espíritu estadounidense. Ella dijo, ¿y nosotros qué? Le dije, nacimos de arriba, del cielo, donde la pureza, la santidad, la justicia y la honestidad, sí. Dije, por lo tanto, quienes profesan eso no se fijan en las cosas del mundo. Pero declaramos claramente con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, que tenemos un Dios, un reino, un lugar al que vamos. Y este no es nuestro hogar. Amén. Me gusta. Empiezo a sentirme bastante religiosa ahora mismo. Sí, Señor. Creo en esta antigua salvación del Espíritu Santo. Oh, hermano, hermana, te hace sentir algo. El mismo Dios vivió una vez, sigue viviendo hoy. Su misma doctrina de santidad sigue viva hoy, igual que siempre. Simplemente la misma. Sí, Señor. Fíjense, la gente se ha alejado de esa doctrina, eso es todo. Sí. Ahora, sí, Señor. Hebreos 11, 10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 55 Nuestra principal, las enfermedades cardíacas no, la principal causa de muerte hoy en día es el pecado. Y el pecado es la incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la Biblia. Exacto. Sí, es el pecado que más mata hoy en día, tanto espiritualmente, como físicamente, claro. Porque todos, pueden demostrar que los hombres rencorosos, las mujeres que se quejan, se enfadan, pelean y discuten, mueren. Les causará cáncer, hongos, todo lo demás. Les producirá úlceras, ¿ven? Fueron creados para ser felices y libres. Fueron creados para vivir como hijos ante su Padre, y para saber que Él hace que cada día, todo, les salga bien, cada día. Sí, Señor. La gente simplemente le teme a este nuevo nacimiento, eso es todo. Tienen miedo de acercarse a Él, porque los enderezará. Hará que dejes de jugar al bingo, de jugar a las tragamonedas. Hará que dejes de quedarte en casa los miércoles por la noche, sin ir a la reunión de oración, para ver Well of Sufi y todas esas locuras de Hollywood, y esos chistes verdes que se cuentan por allá. Y te hará dejarte crecer el pelo. Te hará comportarte como una dama. Hará que un hombre deje de fumar cigarrillos y de ser diácono en la iglesia. Hará que la gente deje de mentir y robar. Hará algo por ti. Te purificará y te dará una salvación que nada en el mundo podrá explicar, porque sabes que estuviste presente cuando sucedió. Sí, Señor. 57 Ahora, como dije hace un rato, cuando el hombre encuentra la medicina, lo que hacen es buscar el remedio. Luego, encuentran la enfermedad. La inyectan en un conejillo de indias y ven si sobrevive. Ahora bien, cuando Dios iba a administrar esta inoculación de la que hablo esta noche, este bálsamo de Galaad, no encontró un conejillo de indias. Vino él mismo. Así es. La única manera en que pudo hacerlo fue venir en la forma de su Hijo, hacerse carne y morar entre nosotros para soportar el aguijón de la muerte. Vino a morir de la única manera en que podía morir. No podía morir como espíritu, como hombre.
Así que, él fue, formado un cuerpo llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios habitó en este cuerpo, haciéndose Emmanuel en la tierra, para quitar el pecado del hombre. Esa era la química que había en esa sangre. Alguien dijo que era judío. No lo era. Algunos decían que era gentil. No era gentil. Era nada menos que Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La sangre proviene del sexo masculino. Lo sabemos. La hemoglobina proviene del sexo masculino. La hembra es solo el óvulo. Correcto. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dije, como en primavera, estas viejas madres construyen nidos aquí y ponen huevos. Algunas ponen un nido lleno de huevos que nunca eclosionarán. Podría poner un nido lleno de huevos, y podría abalanzarse sobre ellos, y ser tan leal. Podría voltear los huevos cada día y quedarse allí, lejos de la comida, hasta que se vuelva tan pobre que apenas pueda volar del nido. No importa cuánto los mime, cuánto los acaricie, y cuán leal sea con ellos, nunca eclosionarán. ¿Por qué? No ha estado con su pareja, y no son fértiles. Por lo tanto, simplemente se quedarán allí y se pudrirán. Eso es lo que pasa con muchas de nuestras conferencias. Eso es lo que pasa con nuestros campamentos, muchos de ellos hoy en día, y nuestras conferencias. ¿Qué obtenemos? Un montón de mascotas y predicadores afeminados, vaya, es una vergüenza. Vienen ahí porque tienen un poco de prestigio, o un poco de educación, que los eleva por encima de algo. Y lo único que necesitamos hoy es, tenemos un nido lleno de huevos podridos. 59. Lo que necesitamos es una buena limpieza de nidos, hasta el final, para extenderla hasta que tengamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que hayan estado con su compañero Jesucristo y estén llenos del Espíritu con el que fue bautizado. Correcto. Luego tenemos la vida en el campamento. Sí, Señor. Toxina, les temen. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando nació, algunos dijeron, bueno, ahora bien, él era el óvulo de María. No lo era. Si María tuvo que introducir ese óvulo por el conducto hasta el útero, tuvo que haber una sensación. Así que, ya ven lo que Dios hizo. Él no fue ni parte de eso. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 60. Dios, el Creador, cubrió con su sombra a la Virgen María, creó las células en su vientre y dio a luz a un hombre llamado Emmanuel. Dios mismo se hizo carne, sin ayuda de nadie. Él es el Creador que creó al primer hombre. Amén. Dios mío. Ahí está. Ahí está. Sí, Señor. Y luego, lo hizo para poder tomar la inoculación. Cualquier buen científico, buen médico, que encuentre la enfermedad, algunos irán a un campo de prisioneros y conseguirán que un hombre la pruebe, que va a pasar toda la vida en prisión. Si sobrevive a la inoculación mientras, entonces el veneno no lo mata, puede salir libre, si está listo para recibir la inoculación. Los prisioneros esperan eso. Oh, ese es un médico que le teme a su medicina. 61. Pero, ya saben, Dios no le temía a su propia medicina. Un hombre, de pie a orillas del Jordán, cuando la inoculación cayó allí, la vio como una paloma que descendía del cielo, y fue inoculado. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Amén. Dios en el hombre, eso es inoculado. Dios en el hombre. El mundo lo observaba. Soportó cada tentación. Cuando le escupieron en la cara, le arrancaron la barba, le escupieron, resistió la tentación. En las horas de prueba, resistió la tentación. Resistió. La inoculación que recibió en el Jordán resistió. Resistió en los tiempos de popularidad. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos, que decía,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 27, 30. Y escupieron en él, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. Marcos 1, 10. Y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1, 11. Y vino una voz de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Marcos 10, 34. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Lucas 18, 32. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, afrentado y escupido. 62. ¿Qué les pasa a muchas iglesias hoy? Que Dios las bendiga, si se ponen en marcha. Eso es lo que está perjudicando a nuestra gente pentecostal. Deberían volver como nuestros abuelos, con una lata o una pandereta, allá en la esquina, tocando la pandereta. Habría sido, que tantas de estas grandes mories que estamos construyendo hoy, tratando de imitar a los demás. Lo que necesitamos es un buen derramamiento del Espíritu Santo, a la antigua usanza, y una limpieza en toda la iglesia pentecostal. Así es. Ahora bien, la cuestión es que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, el día de su bautismo, fue inoculado. Lo hemos visto en la hora de la prueba, cuando el diablo intentó darle todos los reinos del mundo. ¿Qué hizo? Se mantuvo fiel a la palabra. Amén. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 10, 11. También les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lucas 4, 6. Entonces el diablo le dijo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. 63. Lo que me pregunto hoy es que muchos hermanos en el campo desde este avivamiento de los últimos días, ¿por qué, cuando consigues unas monedas o un cambio de ropa, eres demasiado grande para ir a algún lado? Demasiado, o, algo más, tienes que tener algo más grande que el otro. Se ha convertido en una verdadera competencia. Es una pena. Dios quiere hombres que se humillen y se postren, alguien con quien Él pueda hablar. Pero se ha convertido en una verdadera competencia, todos tratando de conseguir algo más grande que el otro. No pueden soportar la presión de la tentación de Satanás. 64. Pero nuestro Señor resistió la tentación. La inoculación resistió. Cuando llegó el momento de debate sobre las Escrituras, se mantuvo fiel a la palabra. Satanás dijo: Escrito está. Él dijo: También escrito está, gloria. Dios en el hombre. Lo que él tenía algo con él que respaldaba cada palabra que decía. Dijo: Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si no pueden creerme, crean en las obras que Él hace a través de mí. Amén. Ahí lo tienen. Mateo 4, 6. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 7. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 65. Lo que necesitamos hoy son hombres y mujeres así, que puedan callarle la boca al mundo con las señales del Espíritu Santo. Necesitamos un campamento así. Necesitamos un cambio radical y una sacudida de gran parte del mundo y de las cosas, de la iglesia, que han entrado en estos últimos días. Dinero, dispersión por el país y grandes cosas que han hecho que la gente se centre en cosas importantes en lugar de en Dios. Transigiendo con las Escrituras.
Cualquier hermano que haya empezado así, pero que se vuelva popular en alguna organización transigiendo en sus creencias, esa sangre no corre por un hombre genuino nacido del Espíritu Santo. Ni todos los demonios del infierno pueden hacerle enojar con esa palabra. Se mantendrá firme en ella pase lo que pase, amén. Pablo dijo, no hay nada presente ni futuro que pueda venir, ni nada que pueda separarnos del amor de Dios. Cuando ese nacimiento genuino del Espíritu Santo entra en un hombre, es un hijo de Dios. No hay abismo entre él y Dios. Es su hijo, en su presencia. Amén. Me gusta eso. Sé que es verdad. De acuerdo. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 66 Descubrimos que en la hora de la tentación por la fama mundana, la inoculación se mantuvo. En la época en que lo llamaban santo rodante o se burlaban de él, le pusieron un trapo en la cara y los ojos, lo golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Esos soldados romanos lo vieron discernir los pensamientos de la gente. Se destacarían, y si él estuviera aquí esta noche, miraría hacia abajo y le diría a esa mujer qué le pasaba, qué era esto y aquello. Así lo hizo. Así lo sigue haciendo, porque él no cambia. Amén. ¿No te alegra que el Dios viviente, que un hombre pudiera caerse del techo y perder la vida, y un hombre allí de pie con Dios en él pudiera postrarse sobre ese hombre, y viviera de nuevo? Ese mismo Dios vive esta noche. Amén. Él es el Dios inmutable. La iglesia necesita una inoculación. Así es. Mateo 26:67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26:68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? 67 Como dijo David Duplessis, Dios no tiene nietos. Es cierto. Donde los hermanos pentecostales se han vuelto, los niños vienen a la iglesia y simplemente dicen, bueno, somos pentecostales porque papá lo era. Si papá era pentecostal y recibió el bautismo del Espíritu Santo, tú tendrás que recibirlo de la misma manera que papá. Él no tiene nietos. Solo tiene hijos e hijas. No nietos ni nietas. Solo hijos e hijas. Es cierto. Así que tienes que hacer lo mismo que ellos hicieron en el día de Pentecostés. Tienes que tener la misma experiencia. Tienes que tener lo mismo que ellos tuvieron. Dios nunca cambia su programa. Nunca cambia su camino. Simplemente hace lo mismo todo el tiempo. La forma en que establece su programa debe ajustarse a él cada vez. Tiene que ser lo mismo. Y si haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Amén. Así es. 68 Ahora, descubrimos que resistió en tiempos de tentación. Resistió cuando todo iba mal. Resistió cuando todos sus amigos lo abandonaron. Él aún resistió. La inoculación resistió. Entonces el diablo pensó, ya lo tengo. Empezó a subir al Calvario, con la sangre manando de su cuerpo, su manto envuelto en una gran salpicadura de sangre. El diablo debió decir, ya lo tengo. Ese no puede ser Dios. No, no. Ese no puede ser él si dejó que los soldados le escupieran en la cara, si dejó que le arrancaran mechones de barba de la cara, si dejó que lo desafiaran a tener una visión y no lo hizo. Y ahora, aquí va subiendo la colina, cargando esa cruz. Lo tendré en unos minutos. Isaías 50:6 Di mi espalda a los heridores, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Mateo 27:30 Y escupieron en él, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. 69 Esa abeja de la muerte descendió, dando vueltas para picarlo, como cualquier abeja tiene un aguijón. Pero, Dios había preparado una carne en ese momento. Era la carne de Dios. Cuando ese aguijón se ancló en ese Hijo de Dios, en Emmanuel, cuando se retiró, no le quedaba aguijón. Le quitó el aguijón a la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Pudo picar a Elías y morir. Pudo picar a Elías y seguir siendo su aguijón. Pero, si una abeja pica lo suficientemente profundo, ya no puede picar más. Saca su aguijón. Así que no había carne humana en la que pudiera anclarse. ¡Ay, Dios mío! Nadie en quien pudiera anclarse. Pero cuando se la metió a Emmanuel aquella vez, perdió el aguijón. Gracias a Dios. Sí, Señor.
Falló en esa. Sí, Señor. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Corintios 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 70 descubrieron que la vacuna contra la toxina era válida. Dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. El sumo sacerdote, el gran dignatario de la Iglesia, dijo, dinos claramente ahora, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate, y así sucesivamente. Veamos si eres el Hijo de Dios. Nunca abrió la boca ni pronunció una sola palabra. Ahora, descubrimos que murió. Murió de verdad. Murió hasta que el sol y la luna dijeron que murió. Toda la naturaleza dijo que murió. El terremoto, lo recorrió un escalofrío nervioso. Y cuando vieron al mismísimo Dios que creó la tierra colgando sobre la tierra, con la sangre de Emanuel goteando sobre el suelo, con razón murió. Murió hasta que todo lo que se decía era que estaba muerto. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mateo 27:40 Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27:54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Marcos 15:30 Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 71 Y luego, descubrimos que antes de morir, dijo, si destruyen este templo, al tercer día lo levantaré. Nunca podrán derribarlo. Si lo destruyen, al tercer día lo levantaré. Pusieron una guardia alrededor para ver si la inoculación resistiría. La habían visto resistir a través de la tentación del pecado. Resistió a través de la pobreza, la riqueza, toda clase de tentaciones. Aún resistía. Y ahora, está en la muerte. ¿Qué hará ahora? Mateo 27:66 Ellos, pues, fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Juan 2:19 Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 72 Pero en la mañana de Pascua, Dios mío. Justo antes de que ese hijo resucitara, esa inoculación se apoderó de él. Y cuando lo hizo, la muerte rompió sus barreras, la tumba se abrió, y él resucitó al tercer día y ascendió a lo alto. Esto demuestra que esa inoculación es la inoculación de la vida eterna. No se puede destruir. Ni siquiera el seno del infierno puede contenerla, ni la tumba puede contenerla, ni la muerte puede contenerla. Nada puede contenerla. Resucitará. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo resucitaré en los últimos días. Aleluya. Un hombre o una mujer que ha sido inoculado con esto no puede permanecer en la tumba. Ninguna tumba puede contener a los justos. Ningún infierno puede retenerlo, ninguna tumba, nada más. Jesucristo prometió resucitarlo. Amén. Oh, me alegro mucho de esa inoculación. Saben, en la mañana de Pascua, se cumplió. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 1 Corintios 15:4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 73 ¿Y saben qué fue? Fue algo tan grandioso que 120 personas quisieron vacunarse. Si él lograba resistir la tentación, había 120 personas que lo conocían muy bien que querían la inoculación. Así que, en ese mismo momento, tuvo que ir al laboratorio y preparar el suero. Les dijo, vayan a Jerusalén hasta que preparen la fórmula. Se la enviaré. Así que subieron a esperar. ¿Cómo debería ser la iglesia cristiana? ¿Qué tipo de inoculación se necesitaría? ¿Cuál sería la inoculación? ¿Cómo lo harían? ¿Qué sucedería? ¿Deberían ir todos al seminario y obtener el doctorado y el doctorado en Derecho? ¿Debería aparecer un sacerdote con una vacuna coser en la mano, lamerla, tomar la comunión y listo? 74 Pero vino un estruendo del cielo. La inoculación venía en camino, como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si alguna vez han visto el antiguo templo, la imagen de él, hay una pequeña puerta lateral que daba hacia afuera, subía por las escaleras, subía al aposento alto. Cerraron las puertas y entraron, porque tenían miedo. Pero les digo, cuando fueron inoculados, como un ternero recién nacido, no pudieron contenerlo. No, señor. Salió de esa habitación. Salió a las calles. Fue inoculado. La muerte, el entierro, la persecución, las burlas, no le importaron. Fue inoculado. Amén. Dios mío. Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 75 Escuchen a Pedro, que estaba allí de pie. Empezaron a preguntar, ¿hay más bálsamo en Galaad? ¿Hay más bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Ah, sí. Tenemos mucho bálsamo en Galaad. Tenemos muchos médicos. Ese día, el doctor Simón Pedro era el médico. Dijo, voy a recetarte una medicina. Y te la voy a decir. Y esta es una medicina eterna, porque será para ti, para tus hijos y para los que están lejos. Francamente, es para todo aquel que invoque al Señor tu Dios, invoque. Se la voy a dar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para vacunarnos? Allí está ella. ¿Qué podemos hacer para vacunarnos? Él dijo, te recetaré una medicina. Él dijo, arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque esta prescripción es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Vaya. Jeremías 8:22 No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. ¿Sabes qué? Cuando un médico encuentra un remedio para una enfermedad y extiende una receta, y un farmacéutico charlatán la consigue y empieza a añadir un poco de esto y a quitarle un poco de esto, o bien matará al paciente o le hará algo. La receta ni siquiera contiene suficiente medicamento para hacer efecto. Si no lo contiene, es tan débil que no ayudará al paciente. Eso es lo que les pasa a muchos farmacéuticos de seminario hoy en día. Retiran la receta, le añaden algo más y la surten. Y hoy tenemos un mundo moribundo. 77 Esta receta sigue siendo la misma. Cuando los samaritanos la recibieron, se inocularon. Recibieron lo mismo. Cuando los gentiles la recibieron la misma receta. Pablo se encontró con un grupo, en Hechos 19, que tenía parte de la receta, no toda. Les dijo, eso no funcionará. Van a arruinarlo todo. Así que la reescribió para ellos, les explicó cómo hacerlo, y la recibieron de la misma manera. Y eso es lo que pasa hoy. Hay mucho bálsamo en Galaad y tenemos muchos médicos. Pero la gente le teme a la receta. Gloria. Alabado sea Dios. No hay bálsamo en Galaad. No hay poder del Espíritu Santo. Ahora bien, hay. Esta inoculación funciona en todos. Funcionó en los judíos. Funcionó en los samaritanos. Funcionó en los gentiles. Funciona en todos de la misma manera. Jeremías 8:22 No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Hechos 19:2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:3 y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19:4 dijo entonces Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19:5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban.
Hechos 19, 7 y en total eran unos 12 varones. 78 Soy misionero. Voy a tierras donde la gente ni siquiera sabe cuál es la derecha y cuál la izquierda. Y se quedan allí. ¿Sabes qué hacen cuando reciben el Espíritu Santo? Lo mismo que tú. Lo mismo. ¿Qué es? Es para ti, para tus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esta misma receta funciona, lo mismo. Y la Iglesia hará lo mismo que hizo al principio. Exactamente. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Y al ser inoculados por esa vida que estaba en la vid, la Iglesia que salió inoculada, escribió un libro de los hechos detrás de ella. Ahora, tenemos algunos sustitutos. Tenemos algunos frutos injertados. Vive de la vida del árbol, pero no dará los frutos. Así es. Juan 15, 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 79 Hace poco, estaba con un amigo mío, John Sharrit, en Phoenix. Tenía un naranjo que daba unos 5 o 6 tipos de fruta. Le dije, nunca había visto algo así. Me respondió, son injertados. Le pregunté, ¿qué tipo de árbol? Me respondió, naranja. Le dije, bueno, hay limones, limas, mandarinas, tangelos y pómelos. De muchos tipos. Le dije, ¿y todos brotan del mismo árbol? Me respondió, sí. Son todos cítricos. Le dije, vaya, qué cosa más rara. Le dije, este año, después de que se arruine toda esa fruta, el año que viene dará naranjas. Me respondió, no, no. Y añadió, dará la misma fruta que la rama. Y dije, entonces ese árbol pasó de ser, ¿quieres decir de naranjo a qué? Él dijo, no, no, no. Si alguna vez le sale otra rama, dará una naranja. Dije, ya veo. Amén. Hermano, tenemos cosas como denominaciones eclesiásticas que se han involucrado en esto, y que viven de ello, llamándose cristianos. Pero si la verdadera vida de ese árbol alguna vez produce otra rama propia, será otro libro de los hechos detrás. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo de lo que el mundo y sus tesoros no saben nada. Quienes lean esta Biblia, si la leen desde una perspectiva denominacional, no obtendrán mucho de ella. Pero si simplemente prestan atención a lo que dice y luego obedecen lo que dice la prescripción, léanla, obedézcanla, se convertirán en personas diferentes. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 81 Acabo de llegar de la India, hace poco. Oí hablar de una mujer de aquí. Era pobre. Su hijo se había ido a la India para ser médico. Llegó allí, dejó la medicina y se metió en otra, creo que era ingeniero eléctrico o algo así. Y esta mujer se quedó en la pobreza. Simplemente no tenía nada. Así que la caridad intentaba venir a cuidarla. Así que investigaron. Al investigar, descubrieron que la mujer contaba con un apoyo, y ese era su hijo, un hombre muy rico de la India. Y él dijo, bueno, ¿por qué tu hijo no te apoya? Dijo, oh, no pude pedírselo. Dijo, soy su madre. Dijo, prefiero pedir caridad que pedírselo a mi hijo. Dijo, ¿nunca sabes de él? Dijo, oh, tengo noticias de él al menos 1 o 2 veces al mes. Dijo, escribe algunas de las cartas más dulces que jamás hayas leído. Dijo, pero parecía que si quisiera lo suficiente a su madre y tuviera mucho dinero, estaría tratando de cuidarla en lugar de que ella tuviera que ir a la caridad. Dijo, bueno, quizás si supiera que soy así, dijo, me cuidaría. Pero, dijo, él no lo sabe. Y me da vergüenza decírselo así a mi hijo. Y dijo, ¿y todavía te escribe cartas tiernas? Dijo, oh, cartas de las más tiernas. Y, dijo, me envía las fotos más bonitas que jamás hayas visto. Dijo, ¿las fotos más bonitas? Dijo, veamos algunas. Fue a su Biblia y las sacó. ¿Sabes qué eran? Giros bancarios. India pone fotos en sus giros bancarios, ¿sabes? Fotos bonitas. Tenía miles de dólares convertidos de moneda india a moneda estadounidense. ¿Qué era? En las tapas de su Biblia, tenía tesoros que creía que eran solo fotos. Pero resultó que para ella tenía un valor real. Hermano, cuando intentas leer sobre un fuego pintado de Pentecostés, y alguien intenta decirte que el Espíritu Santo no es el mismo hoy que entonces. Alguien intenta decirte que los días de los milagros ya pasaron, que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que intentan decirte, ¿no lo crees?
No son imágenes. Dios Todopoderoso te envió ese mensaje. Así es. Es para ti y para tus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Dios sigue siendo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está aquí, esta noche, para salvar a los perdidos, sanar a los enfermos, llenar del Espíritu Santo a quienes deseen ser llenos. ¿Lo crees, verdad? Sí, Señor. Si lo crees, entonces, verás, esas son las promesas de Dios en esta palabra. Puedes profundizar y encontrar cada promesa. La promesa es para ti. Pedro dijo, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos. No tengáis miedo de cobrarla. Es como un giro bancario del cielo. Así es. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué pasaría si Él se parara aquí esta noche y viera a esa mujer enferma? Parecía muy enferma, lisiada, probablemente paralítica, o algo así. Dos mujeres, una mujer, un hombre de color y una mujer de color tratando de curar a un bebé. ¿Qué crees que haría si se parara y mirara a esos dos pacientes, como el sanador? ¿Crees que podría sanarlos? Ya lo ha hecho, cuando murió en el Calvario, lo hizo. ¿Crees eso, paciente? ¿Crees que es correcto? Tú ahí, con una pequeña dama de color con el bebé, ¿crees que Jesucristo, cuando murió en el Calvario, compró la sanidad de tu hijo? Tú en el catre ahí, si estás, te ves muy enferma. Estás paralizada, lo que sea. ¿Crees que Jesucristo murió en el Calvario para salvarte de tu enfermedad? ¿Crees eso? ¿Crees que lo que he dicho esta noche es verdad? ¿Crees que esa receta es verdad? ¿Lo crees? 84 Ahora, si él estuviera aquí esta noche y le preguntaras, ¿sanarás a mi hijo? ¿Sabes qué diría? Ya lo hice, solo créelo, y si dijeras, Señor, estoy lisiado, no puedo caminar o lo que sea, no puedo caminar. Me estoy muriendo, o algo así. ¿Me salvarás? Él diría, ya lo hice, ahora bien, ¿cómo sabrías que era su voz? Porque haría algo como lo que hizo entonces. Podría decirte algo sobre ti mismo. Decirte quién eras, qué te pasaba, o algo así, como lo hizo en tiempos bíblicos. Eso demostraría que él era el mismo. Pero para sanar, tendrías que aceptarlo tú mismo. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanados. ¿Crees eso? ¿Crees que él podría decirme esta noche cuál es tu problema, o algo sobre ti, ahí acostada? ¿Me aceptarás y creerás que soy su profeta? ¿Lo harás? ¿Y tú, la señora que está a su lado, con la mano sobre su bebé? ¿Lo crees? Bueno, ¿cuántos lo creerán? Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 85 Ahora, Padre Celestial, este es tu siervo. Solo soy responsable de predicar tu palabra. Sé que esto es inusual, pero te pido que lo concedas esta noche, para que la gente sepa que esto es verdad. Bien, mira hacia aquí. Tu bebé tiene una enfermedad ósea. Así es. Tiene una gran hinchazón en la pierna. Es así. Mantén tu mano sobre ella, repite y di, Señor Jesús, sana a mi bebé. Te serviré toda mi vida. Si nunca has recibido esta vacuna, créelo de todo corazón. Y ponle un cordón a la pierna de ese bebé esta noche y mídelo. Y luego trae el cordón mañana por la noche, donde lo cortaste, cuanto bajó la hinchazón. ¿Lo harás? 86 Tú, acostado allí sobre eso, ¿crees que soy su siervo? Nunca te he visto en mi vida. Pero estás acostado allí, ensombrecido por la muerte. Y hay una sombra oscura sobre la mujer. Ella está sufriendo, muriendo de cáncer. Eso es exactamente. ¿Crees que Dios te sanará? ¿Podrías creerlo? Entonces, ¿por qué yace allí hasta morir? El médico no puede sanar eso. Levántate en el nombre de Jesucristo, toma tu lecho y vete a casa. ¿Crees? Todos los que quieran creer, acepten tu sanidad. Ponte de pie y alaba a Dios. Digamos, alabado sea el Señor. Todos. ¿Crees? Levanta tus manos ahora a Dios. ¿Crees? No hay bálsamo en Galaad. El poder de Dios puede hacerlo. Levantémonos todos ahora. Póngase de pie todos, y acepten a Jesucristo.